El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad. Hoy en el programa, nuestros televidentes preguntan: ¿qué becas se ofrecen a los inmigrantes en Montgomery County? ¿Qué becas hay disponible en el Montgomery College para el DACA y el DREAM Act? ¿Qué es el Educational Opportunity Center? ¿Cuál es la importancia de ser miembro de una directiva o una comisión? ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en la construcción? ¿Cómo sobreviven las mujeres a la construcción? ¿Por qué son importantes las mujeres en la construcción? En el panel de expertos nos acompañan el día de hoy Edith Ñáñez, consultora y contratista de la industria de la construcción; Patricia López, Pedro Mejía y Priscila Aguilar, expertos en becas y ayuda financiera para los estudiantes en Montgomery College; y Denis González, Senior Director de Mission Innovation and Integration de el Catholic Health Association of the United States. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Soy Eduardo Carrasco. Cuando usted piensa en una industria dominada por hombres, la construcción es una de las primeras cosas que saltan a su memoria. En efecto, las mujeres representan tan solo el 10% de los trabajadores en esa industria, a nivel nacional, por cierto. Pero Edith Ñáñez, consultora y contratista al frente de Latinas in Construction, quiere cambiar eso y darle una oportunidad a las mujeres en una industria que paga bien y ofrece más de 1 millón de empleos este año. Edith Ñáñez, bienvenida al programa. A continuación, tenemos la primera pregunta para usted. Me gustaría saber qué desafíos enfrentan las mujeres en la construcción. La construcción es un mundo dominado primordialmente por hombres. Es difícil encontrar mujeres, según las estadísticas de la Asociación de Women in Construction, o sea, de mujeres en construcción. Se estima que solo el 10% de los trabajadores de la construcción son mujeres. Pero cuando estamos hablando de mujeres o de personas que ejercen un oficio, realmente un oficio en el campo de trabajo, entonces estamos hablando de aproximadamente un 3% de la población. Del total de trabajadores de la construcción, solo 3% son mujeres que están, por ejemplo, trabajando en carpintería o en pintura o en algún tipo de oficio. El 10% es mujeres que están trabajando en oficinas. ¿Cómo sobreviven las mujeres a la construcción? Hay diferentes situaciones en las cuales las mujeres se ven enfrentadas. Esto es un trabajo como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, pero como es dominado mayormente por hombres, entonces a veces las mujeres por una situación de capacidad física se enfrentan con algún tipo de limitaciones. Es decir, usted no puede decir que una mujer tiene la misma capacidad física que un hombre, a pesar de que yo he encontrado mujeres que trabajan en demolición, en concreto, en pintura, hacen techos, o sea, mujeres que están en todas partes de la construcción, pero son las menos. Ahora, hay situaciones en cuales, por ejemplo, la mujer nosotros la podemos apoyar, y una de las cosas, uno de los obstáculos que encontramos con las mujeres es la falta de capacitación, el no saber manejar el idioma inglés, el no tener ningún tipo de calificación o de entrenamiento técnico. A muchas empresas, y a mí me ha pasado, que me han llamado por teléfono para preguntarme por mis estudiantes mujeres, porque les gusta trabajar con la mujer, porque son responsables, porque son detallistas, porque son cumplidoras, porque tienen un compromiso. Muchas veces las mujeres tienen hijos y ellas quieren mantenerse en el trabajo, quieren hacer un buen trabajo para poder seguir trabajando y poder seguir saliendo adelante con su familia. Hay oportunidades para las mujeres. No es algo que pasa todos los días, pero
En este momento, las mujeres tienen una oportunidad histórica de entrar en el mundo de la construcción y de prosperar en la construcción. ¿Por qué son importantes las mujeres en la construcción? Bueno, en este país existe algo que se llama la diversidad. La diversidad es que en un proyecto o en cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de persona, no importando de qué color es su piel, no importando de qué país viene, no importando cuál es el background, si la persona puede hacer y tiene la capacidad para trabajar en un proyecto, esas personas vienen con una experiencia diferente. Y la diferencia, o sea, lo bonito es que cuando vienen personas con diferentes formas de vida y formas de hacer las cosas, se puedan unir en un proyecto y entonces el proyecto se beneficia, porque tiene lo mejor de cada cultura o de cada opinión, cada pensamiento. Eso es positivo. El hecho de ser mujer nos permite a nosotros, yo le voy a explicar así en un ejemplo un poco más gráfico, cómo funciona esto de la construcción. Por ejemplo, supongamos que las mujeres necesitan, o sea, una familia necesita construir una casa, ellos son los dueños los que van a comprar la casa. La mujer le puede dar el toque femenino y hay cosas que son de las mujeres, por ejemplo, como optimizar el espacio en una cocina, como optimizar, por ejemplo, los espacios de los cuartos de los niños, qué cosas les pondrían. Esos son aportes que las mujeres pueden hacer a un proyecto de construcción. El tema de la decoración es algo que perfectamente las mujeres lo pueden hacer y la decoración de una casa es algo que realmente vende. Nosotros tenemos un programa que se llama de dibujo 3D, en donde enseñamos a las personas a que usen el software para que puedan crear espacios en el computador donde ellas puedan crear, por ejemplo, una visión en una casa o una ampliación. Y en eso le pueden poner las ventanas donde quieren, los muebles donde quieren, porque la aplicación tiene bastantes funciones y usted puede crear realmente un espacio virtual en la computadora y luego se lo presenta a su cliente y esas son cosas que a la gente le gusta. Eso también una mujer lo puede hacer perfectamente, trabajar con las computadoras para presentar los proyectos a los clientes. Cuando regresemos, becas y ayuda financiera para los estudiantes de Montgomery College. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. Montgomery College tiene programas para hacer que la educación superior sea asequible. Ellos ofrecen a los estudiantes a encontrar ayuda financiera para pagar la universidad a través de subvenciones y becas hasta préstamos estudiantiles y programas de estudio y trabajo. Patricia López, Pedro Mejía y Priscila Aguilar, expertos en becas y ayuda financiera para los estudiantes en Montgomery College, nos explican cómo funciona. Carla tiene una pregunta al respecto. Hola, mi nombre es Carla. Me gustaría saber qué becas se ofrecen a los inmigrantes en Montgomery County. Básicamente hay mucha ayuda financiera, ¿no?, para los estudiantes, pero cuando usted se refiere a inmigrantes, sí, todos los estudiantes que tengan su estado migratorio en orden, digamos, que tengan y que puedan aplicar para ya sea ayuda financiera, hay muchas becas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los estudiantes que están en las escuelas secundarias y aquellos que están pensando se van a graduar o los que piensan, ¿no?, en el futuro venir a Montgomery College. Tenemos muchas becas de mérito. Esas becas de mérito no tienen que ver nada la necesidad económica o el estado migratorio del estudiante. Con tal que el estudiante tenga un promedio, digamos, de 3 puntos para arriba, hayan estado involucrados en muchas actividades cuando ellos están en la secundaria,
ellos pueden aplicar para estas becas. Tenemos becas, por ejemplo, el Montgomery Scholars Program. Este programa le cubre 15 créditos para estudiantes por 2 años. Es bien competitivo, solo hay 25 estudiantes que se aceptan. También tenemos la beca que se llama el Board of Trustees. Esta beca es también para aquellos estudiantes que quieran venir a Montgomery College, también muy competitivo. Les cubren hasta 15 créditos, son 30 créditos al año. Y si estamos hablando en términos de dinero, esas 2 becas, estamos hablando que vienen siendo más de $6,000 al año en matrícula gratuita. Claro, es competitivo, el estudiante tiene que aplicar, llenar una solicitud y si es elegido para esa beca, pues fenomenal, ¿no? Entonces tenemos esas becas que no tienen que ver nada con el estatus migratorio, con tal que el estudiante tenga un buen promedio, que está haciendo muy bien en las clases y es muy importante enfatizar que hay que esforzarse, ¿no? Hay que hacer súper bien, por ejemplo, no dejar materias, tratar de sacar buenos grados, porque todo eso a la larga ayuda. Y aquí en Montgomery College, como digo, esas becas que tenemos de mérito, también tenemos otra que se llama Macklin Business Institute, que es básicamente para aquellos estudiantes que están tratando de obtener una carrera en negocios o en finanzas, contabilidad. Esa beca también no tiene que ver nada con el estado migratorio. En términos para aquellos estudiantes que también, digamos, aplican y no son elegibles, tenemos otra beca muy pequeña en lo cual Priscila y yo trabajamos. Ella me refiere a estudiantes cuando aplican a lo que ella va a hablar muy pronto acerca del Maryland Dream Act, ¿no? Porque aquellos estudiantes que no tienen estatus migratorio, ellos tienen que pagar otra matrícula diferente y ahí es cuando Priscila va a hablar acerca de ese programa que es una ley del estado de Maryland en lo cual los estudiantes pueden aplicar para obtener la cuota más baja. Entonces, nosotros tenemos una beca muy pequeña de $1,000 por ciclo. Para estos estudiantes también es un proceso que ellos pueden aplicar, pero uno de los requisitos es que tiene que haberse graduado en la escuela secundaria del condado de Montgomery en los últimos 3 años, tener un promedio de 2.0 más y los ingresos de la familia también que sean menos de cierta cantidad. De ahí tenemos muchas otras becas por medio de la fundación de Montgomery College. Perdón que la interrumpe. Más o menos esta primera beca que usted me mencionó, más o menos qué promedio debe tener el estudiante para entrar a competir en esta. Claro, la Montgomery Scholars, por ejemplo, esa es una de las mejores. Este año que pasó, el estudiante tenía que haber tenido por lo menos un 375, 380. ¿Ok? El del Board of Trustees tiene que ser 3.0 o más en los 4 años de la secundaria. Hay comités que hacen una evaluación y vemos todo el currículum del estudiante, ¿no? Para ver si ha estado involucrado en clubs de la escuela, si tiene servicios comunitarios y todo eso. Entonces, todo eso es muy importante. Pero para la otra beca, lo que le decía de la ayuda de $1,000, eso es diferente, el promedio de 2.0, porque eso es para aquellos estudiantes que no tienen otros recursos, ¿no? También tenemos, por medio de la fundación que le estaba explicando, becas. En la fundación tenemos $2.8 millones que ofrecemos en becas para todos los estudiantes. Todas las becas tienen diferente criterio. Son diferentes, son becas parciales, becas completas, y los estudiantes solo tienen que completar una aplicación para ser considerado para todas esas becas por la fundación. Y esa beca, hay 2 fechas de vencimiento para los ciclos, digamos, aquellos estudiantes que están en la escuela secundaria o los nuevos estudiantes que van a comenzar en el otoño. La fecha de vencimiento es junio 30 de cada año. Aquellos estudiantes que, digamos, están ahorita en Montgomery College y no han aplicado o van a comenzar el ciclo de la primavera, la fecha de vencimiento va a ser enero 1. Y se llama la beca de la fundación de Montgomery College. Y como le digo, tenemos muchas becas. Yo le digo a los estudiantes que lo que tienen que hacer es hacer su tarea,
buscar toda la ayuda, explorar todas las posibilidades, ¿no? Como Pedro mencionaba, el programa que ellos tienen para aquellos que pueden participar en ese programa es fenomenal porque les ayudan del principio hasta el final, básicamente, guiándoles, asesorándoles, porque es mucha información. Y en el caso de estas becas que usted ha mencionado, ¿por cuánto tiempo cubren al estudiante? Claro. Por ejemplo, las becas que le digo de mérito cubren 1 año y después se hace una evaluación. Si el estudiante sigue manteniendo el promedio que cada beca requiere, se le renueva por 2 años. Ya que nosotros somos una universidad comunitaria, somos el trampolín, ¿no? Para esa universidad de 4 años. Así que las becas son de 2 años. ¿Qué becas hay disponible en el Montgomery College para el DACA y el DREAM Act? El primer paso para un estudiante que desea venir aquí a Montgomery College es de llenar una solicitud de admisiones. En esa solicitud, cuando el estudiante esté llenando, le va a poner información como su nombre, fecha de nacimiento, dirección. La información que va a llenar va a ser importante porque ahí es donde van a pedir que el estudiante explique cuál es su estatus legal. Y si el estudiante no tiene un estatus legal, en ese momento se le va a otorgar una tarifa que es considerado out of state. En Montgomery College nosotros tenemos tarifas de out of state, que es fuera del estado, in state, dentro del estado, y in county, dentro del condado. Entonces, para un estudiante que no tiene un estatus legal acá, no es ciudadano, no tiene residencia permanente o visa vigente, se le va a otorgar esa tarifa más alta. Para darle un ejemplo, aquí en Montgomery College tenemos 2 términos o digamos semestres completos, el de primavera y el de otoño. Y aproximadamente para un estudiante que viene acá sin ser documentado, entonces lo que pasa es que ellos están pagando un promedio de $5,600. Ese es un monto bien alto. Entonces, para que nosotros podamos ayudar a los estudiantes, les hablamos sobre lo que es el Maryland Dream Act. El Maryland Dream Act es una ley que ayuda a estudiantes a que tengan la oportunidad de reducir esa tarifa a in-county, dentro del condado. Estamos hablando de una diferencia de aproximadamente de $5,600 a $2,000. Es una diferencia muy grande, que usualmente es una decisión grande para estudiantes al decir, ¿voy a venir o no voy a venir al college? ¿Por qué? Porque es un costo bien alto. Entonces, para que el estudiante pueda ser elegible, ellos tuvieron que haber atendido una escuela secundaria dentro del estado de Maryland y también tuvieron que haberse graduado de una escuela dentro del estado de Maryland o recibir su GED, que es el equivalente, ¿verdad? Y también no pueden esperar mucho tiempo. No puede pasar más de 6 años del momento a que ellos se gradúan de su escuela a que ellos se matriculen a una escuela comunitaria como Montgomery College o una universidad. Ahora, entonces en ese momento el estudiante puede elegir y decir, ok, voy a seguir con el proceso del DREAM Act y tiene que presentar varios documentos y credenciales para así aplicar para recibir esa tarifa más baja. Al recibir esa tarifa más baja y ser aprobado, el estudiante entonces puede, como Patty estuvo hablando, recibir y tener esa oportunidad de tener también becas. Yo he tenido muchos estudiantes de los cuales han venido acá y han venido, digamos, muy desanimados y han dicho, bueno, yo no tengo documentos, mis papás están en mi país, pero yo quiero seguir estudiando. ¿Qué puedo hacer? O sea, quiero tratar de obtener mi carrera en enfermería o ingeniería, en diferentes carreras, ¿verdad? Y la primera barrera siempre es el dinero, el no poder seguir ese trayectoria. Entonces, nosotros queremos que la comunidad, los estudiantes sepan que no se desanimen, que hay posibilidades. He tenido estudiantes que han venido y han podido calificar para el DREAM Act, digamos, y al calificar para eso se le ha abierto más puertas y han podido recibir muchas becas donde al final han pagado bien poco o casi nada. Tenemos una pregunta de Alejandro. ¿Qué es el Educational Opportunity Center y qué servicios ofrece a los residentes del Montgomery County? Es un programa a nivel nacional, federal. Entonces, el enfoque del programa es ayudarle a los residentes del condado de Montgomery, quienes son la primera generación de ir a la universidad
ayudamos a solicitar para ayuda financiera, a llenar la FAFSA, a buscar becas. Si no han terminado high school, también les ayudamos en ese proceso. Ayudamos a elegir su profesión y también un poco en el área académica, por ejemplo, a registrarse para clase, a elegir algunas clases. Entonces, para participar en el programa, tienes que ser residente del condado de Montgomery, ser ciudadano o residente permanente, o en el proceso de obtener la residencia. En esa área, algunos puede calificar los que están asilados o refugiados. También otra condición es no tener licenciatura, no tener un bachelor's degree, ya sea en Estados Unidos o en otro país. Puede también, otra condición es por lo menos 19 años o estar en la high school, en el grado 12, o haberse retirado totalmente de la high school, un high school dropout. Cuando regresemos, un experto nos explica cómo ser un líder en el mundo de los negocios. ¿Está pensando comprar una vivienda para residencia o como inversión en el área de Washington, Maryland o Virginia y no sabe por dónde empezar? Llame al 703-232-0763. Cuando tenía mi otro hogar y lo vendimos, en la explicación, el proyecto, el proceso entre Mercenario y Don José fue muy profesional. Le quiero decir que también me ayudaron mucho en el aspecto de que yo pensaba que la casa iba a tener un valor. Entonces me dijeron, hey, a nuestra recomendación, podemos hacer esto y esto, pues me ayudaron a que la casa subiera de valor y yo ganara un poquito más. And I gotta say too, this woman can get you a deal. She definitely works for you and she got me some amazing deals. Soy Janet Barón, agente de bienes raíz con Keller Williams. Si tiene preguntas, comuníquese al 703-232-0763. El liderazgo empresarial se entiende como un proceso, una habilidad por el que una empresa puede influir en los demás para conseguir objetivos. La idea es conseguir el máximo potencial de los trabajadores para que satisfagan las necesidades de la empresa. Denise González, Senior Director de Mission Innovation Integration del Catholic Health Association of the United States, es un experto en el tema. Y al respecto tenemos una pregunta de Pablo. ¿Qué tipo de preparación necesito para ser un líder y cómo lo consigo? Hay una sola manera de convertirse en un líder. Todos llegamos a través de nuestro propio viaje personal. Dicho esto, siempre es útil ser un experto en su campo de especialización. Si vamos a liderar a otros, necesitamos conocer nuestro negocio por dentro y por fuera. Para mí, esto es obvio y realmente la calificación mínima. Conozca a su negocio. Pero para convertirse en un líder exitoso, necesita más. Tienes que ser hábil en la construcción de relaciones con los demás. Esto significa generar confianza, ganarse el respeto y comunicarse de manera efectiva. Para hacer estas cosas, debes conocerte a ti mismo, talentos y defectos. Desarrolla tus talentos y trabaja para mejorar en aquellas áreas que son difíciles para ti. Pedro tiene una pregunta. ¿Cuál es la importancia de ser miembro de una directiva o una comisión? Últimamente, una junta directiva de una organización tiene responsabilidades de supervisión y responsabilidad a la administración. Generalmente, ellos aprueban la dirección estratégica de la organización, los presupuestos y las adicaciones, las asociaciones y la selección del director general.
entre muchas otras cosas importantes. Además, una responsabilidad muy importante de los directorios es asegurar que la organización se mantenga fiel a su misión, visión y valores. Por lo tanto, servir en una junta directiva es una responsabilidad muy importante. Recomiendo a cualquier persona de negocios a servir en una junta, no solo para la gran experiencia que puede ser, sino también para influir en la dirección estratégica de una organización y de muchas maneras apoyar a la comunidad. Soy dueño de un pequeño negocio de turismo y a duras penas tengo tiempo entre mi trabajo y mi familia. ¿Cómo puedo apoyar a la comunidad fuera de mi trabajo y por qué es importante? Tenemos que ser muy creativos al buscar formas de ayudar a nuestra comunidad. Un ejemplo que he visto que funciona bien es formar una asociación con organizaciones sin fines de lucro locales, donde ofreces ayuda a recaudar dinero para ellos a través de tu negocio. Por ejemplo, usted simplemente pide a su cliente si desea redondear o donar unos dólares para ayudar a mantener el hospital infantil local. Esto también proporciona medios y publicidad muy positivos para su negocio. Puede tener materiales de marketing que hablan de su asociación en su tienda o el sitio web, y la organización puede mostrar con orgullo su negocio e información en sus redes sociales y sitio del Internet. Esto puede ser una victoria para todos. Regresamos con unos consejos para usted. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes, pero con un diagnóstico temprano puedes revertir la prediabetes y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de 1 minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. Una versión más extensa de nuestras entrevistas están ahora disponibles en nuestro website, en las redes sociales. Y agradecemos particularmente a nuestros invitados, Edith Llanes de Latinas in Construction, Patricia López, Pedro Mejía y Priscila Aguilar de Montgomery College y Denise González del Catholic Health Association of the United States. Esperamos tenerlos nuevamente en el programa. Es todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo. Envíenos sus preguntas para ponerlos en el programa. Y no se olvide, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.